Digimon Frontier para mí empieza bien, empieza con una premisa interesante, ver por fin un Digimon que no simplemente siguen como la misma lógica que los anteriores Digimons, sino que se van un poco de la regla. Al principio me parecía interesante, me parecía guay la premisa que tenía, que era simplemente que en el primer capítulo ya, literal, estamos en el mundo digital, pero creo que esa premisa de estar ya, nada más empezar los 4, 5, 10 primeros capítulos, están en el mundo digital, creo que esa premisa parece interesante al principio para un anime a lo mejor de 24, 40 caps o 35, pero no para 50. ¿Por qué? Porque creo que al hacer 50 caps, que estén todo el rato en el mundo digital, al menos para mí, me cansa. Y que han habido pequeños arcos, han habido arcos que han ido cambiando de lugar, han pasado al mundo oscuro, luego han pasado pues al espacio, y bueno, han ido pues cambiando un poco el lugar, pero es que todo ocurría dentro del mundo digital. Han querido cambiar la fórmula, la premisa, para hacerlo algo así interesante, que ya empiezan con el mundo digital, aunque yo creo que lo que hubiera estado mejor no es ir de sopetón con los trenes, llegando a la estación, vemos cómo los protagonistas llegan y ya simplemente pues eso, ahí pasa lo que pasa y vemos cómo cogen y llegan al mundo digital. Yo lo que hubiera hecho por mi parte, a mí esa premisa me parece interesante para un anime corto, pero no para un anime de 50k, pues que esté en todo el rato el mundo digital, pues hace que no haya tanta variedad, al menos en mi opinión. Yo lo que me hubiera gustado es que al menos pues al principio pues me presentes a los personajes bien hechos, 4 o 5 capítulos viendo a Takuya, viendo a JP, viendo a Tommy, viendo a Zou y viendo a Koji, cómo están en el mundo humano y cómo son sus familias y cómo viven ellos. Entonces me dedicas unos cuantos capítulos a ellos en el mundo humano y luego ya pues en el capítulo 4 o 5 ya empieza ya lo de ir hacia la estación, ir a los trenes y llegar al mundo digital. Yo por una parte ahí al inicio a mí me pareció interesante, me gustó ver cómo poquito a poquito pues iban conociendo el mundo digital, cada niño pues tenía sus problemas personales, unos más que otros. Creo que quien tenía más problemas creo que era Tommy y Koji, creo que ellos dos son los que tenían, al menos para mí, problemas personales que empaticé más y me gustaron un poco más, que no por ejemplo el de Zou o por ejemplo el de JP o el de Takuya, que al final sus problemas personales, bueno, son básicos, son simples. Creo que el de JP y el de Tommy es un poco más, se indaga un poco más en sus problemas y eso a mí me gustó más. Entonces, bueno, vemos como ese mundo digital, pues bueno, llegado a un mundo digital que bueno, se han encontrado con los espíritus estos de los 10 guerreros legendarios, con ahora Digimons híbridos, y bueno, tenemos esa premisa con esos niños convirtiéndose en Digimons, cosa que no había ocurrido antes en ningún Digimon, y bueno, ahí empieza, y digamos que tenemos a Bokomon, tenemos a Tontomon, y a partir de ahí, pues bueno, vamos explorando el mundo y vamos recuperando los digicódigos o intentando pues volver al mundo digital en su totalidad. Luego, ya llega para mí la parte que me ha chirriado mucho de Frontier, me ha chirriado mucho, ha sido pues los enemigos, los antagonistas, no sé si tienen un nombre, como los Dark Masters, no recuerdo ahora si tenían un nombre, que me lo digan en el chat. El de las hamburguesas, Mercurimon, el Nomo, y no sé si me dejo alguno, pero estos antagonistas creo que lo que han hecho es simplemente estar como si no estuvieran. Quiero decir, yo lo siento mucho, pero quitando a Mercurimon, que ahora explicaré por qué me ha gustado Mercurimon por encima de todos. Y bueno, también estaba Dusmon, que al final pues te revelan quién es, y creo que todos ya sabemos quién es, pero voy a dejar Mercurimon y Dusmon para el final, porque son creo que los más importantes de estos. Pero yo lo siento mucho, al principio el anime empieza bien, pero cuando ya te presentan al Anamon y al Nomo y al de las hamburguesas, lo siento mucho, pero llega un punto que me cansa, que estén 3, 4 capítulos, 5, o una y otra vez con el Nomo dando por culo. Yo lo siento mucho, pero se alargaba innecesariamente. Lo mismo con Lanamon. Si me indagaras un poco más en ellos, o me los desarrollaras un poco y no fueran tan pesados, mira, te lo compro. Pero es que han estado dando por culo los tres. Los tres. La final, pues bueno, mira, sacando un poco eso, pues bueno, Lanamon, como dijimos, pues bueno, es un poco querida, es un poco egoísta, se siente superior a los demás, su belleza está por encima de todos. Luego también tienes al Nomo, que el Nomo también era un poco así, era un poco avaricioso, lo quería todo para él. Al final va sacando cositas que estos antagonistas tienen sus puntos, pero que creo que podían haber indagado mucho más como indagaron pues en otros Digimons. Y sí, me diréis, por ejemplo, los Devas. A mí, por ejemplo, los Devas, sí, son Devas que aparecen y como si no estuvieran tampoco. Pero al menos los Devas, su concepto en cuanto a Devas, que eran los, si no recuerdo mal, el zodíaco chino, era cada uno representaba un animal del zodíaco chino. Eso a mí ya me parecía interesante y le daba como un pequeño lore detrás de los Devas. Y habían unos Devas que eran
más interesantes que otros, pero al menos no se hacían tan pesados. Los derrotaban en 1 o 2 capítulos, o eso es lo que yo recuerdo. A lo mejor me equivoco y puede que esté equivocado, pero al menos ellos, pues bueno, a mí me gustaron un poco más. Y viéndolo con retrospectiva, ahora esos me gustaron más que, por ejemplo, los de aquí de Frontier, o incluso los Dark Masters, que sí, que a lo mejor Piedmon le podrían haber dado mucho más desarrollo, que al final que le dieron fue muy XD, sí, pero al menos ellos pues jugaban más con los niños y no eran tan pesados. Estos simplemente estaban para molestar y para alargar la trama innecesariamente. Entonces, bueno, dicho esto, entro en lo de Dusmon. Dusmon al final creo que es el segundo que más me ha gustado, por el simplemente hecho de que es el único que es humano. Que yo, una cosa que sí que me hubiera gustado y que he dicho repetidamente al principio de Digimon Frontier, que me hubiera gustado que estos Digimons que os he dicho, que han estado luchando y han sido muy pesados, que fueran en realidad niños convertidos en Digimons y que hubieran sido consumidos por la maldad, igual que pasó con Dusmon. Entonces, claro, ya tienes 5 Digimons que puedes indagar con ellos siendo niños convertidos en Digimons, como pasó con Dusmon, que fue consumido por el espíritu de la oscuridad. Y ahí pues indagaron con él y descubrimos que él es Koichi, que es el hermano de Koji. A mí toda la trama, creo que es lo que más me ha gustado de Digimon Frontier, ha sido sin duda la trama de Koji y la trama de Koichi. Es una trama muy parecida a la de Adventure 2, pero creo que yo quedo más con la trama de los hermanos de Adventure 2 porque indagaron más con el tema de las familias, de los padres y de los hermanos, y que dentro detrás de esa familia hay mucho peso emocional y sentimental y mucho más drama. Koichi y Koji son dos hermanos con su padre, que su padre es un padre de mierda, literalmente, que te diga que su madre está muerta y que tenga que relacionarse con la madrastra. Yo lo siento mucho, pero hay que dejarle tiempo, es un niño, ya poquito a poquito ya se irá relacionando con la madrastra, y eso es lo que ha conseguido, que gracias al final de Digimon Frontier y gracias al viaje que ha tenido, porque creo que Koji es el que mejor desarrollo ha tenido junto con Tommy, porque Koji ha tenido un desarrollo que al principio evitaba al grupo, simplemente buscaba lo que él quería, y al final poquito a poquito se fue abriendo, fue abriendo su corazón, fue entendiendo más a los amigos, y al final comprendió lo que realmente que es lo que buscaba dentro del mundo digital. Y a mí Koji es lo que me gustó mucho, que al final termina pues queriendo conocer a su madre, porque al final Koji le revela que su madre sigue viva y que ellos pues se fueron separados cuando eran pequeños. El padre se quedó con Koji y la madre se quedó con Koichi. Al final pues mira, por cosas del destino pues acaban al final conociéndose en el mundo digital, y a mí toda esa trama de los hermanos me gustó más. No quita que me ha gustado, pero creo que se podía haber hecho mucho más alargado. Bueno, más que alargado, podían haber explayado un poco más y lo podían haber indicado más. Es decir, ¿sabéis que os he dicho que estaban 3 o 4 capítulos dando por culo el Nomo, la Namon y todos estos capítulos? Pero creo que si le quitamos unos cuantos capítulos y le ponemos unos cuantos capítulos al tema de los hermanos, yo creo que hubiera quedado mucho mejor que simplemente 2 o 3 capítulos revelándote quién es Dusmon, te cuentan un poquito qué pasa y ya está. Y ya van directamente a vencer a Mercurymon o a vencer a Kerpimon. Ahora no me sé a Kerpimon, ahora no me sé el orden. Entonces a mí la trama de Koji y de Koichi es lo que más me ha gustado. Y eso ya hablo del final, ¿vale? Porque esto va relacionado con el final. Al final nos encontramos que Koichi se cayó por las escaleras y no murió, pero se quedó en coma. Su espíritu fue enviado al mundo digital y por eso no se podía despertar del coma. Es lo que me da a mi entender. Al final, pues vemos que él no es humano, sino que es un espíritu dentro del mundo digital, y cuando deja de ser un espíritu en el mundo digital, creo que él viaja al mundo real para al final poder despertarse y estar junto con su hermano. Es una escena preciosa, es una escena muy bonita, pero yo lo siento mucho, pero ese final a mí me ha parecido muy apresurado. Es decir, que me lo pongas todo, literalmente, que salgan del mundo humano, salgan del ascensor y ya estén en el hospital y ya estén abrazándose, y que de la nada haya despertado, que yo supongo que su espíritu ha llegado al mundo real y ha podido despertarse, que es lo que creo que ha pasado. Pues yo lo siento mucho, eso no me lo puedes contar en 3 minutos. Me hubiera gustado que el final hubiera sido un capítulo entero, viendo cómo los niños han aprendido algo, como que Takuya ha aprendido a estar con su familia, querer más a su hermano, hablar más con sus padres, ver cómo JP está más con los amigos, que no simplemente dándole cosas para conseguir la amistad, sino que él ha aprendido eso, él ha aprendido lo que es la amistad ahora realmente. Todo lo mismo, el estar con sus amigas y el no hacerse tampoco tan pesada y estar con ellas y apreciar esos momentos, y bueno, que poquito a poquito le costará encajar, pero tiene que buscar un hueco, porque claro, como es extranjera, pues bueno, pues tiene que buscar ese hueco, pero bueno, al final depende de qué amistades, pues te encontrarás con esas amistades mejores o peores, pero Zou ha aprendido eso. Hay amistades peores y amistades también mejores, como las que se han encontrado aquí en este mundo digital. Y luego tenemos Tommy es el que para mí, el que al menos creo que ha tenido el mejor desarrollo, sabiendo que era un niño débil, sabiendo que era un niño pues que simplemente pues bueno, se metió en el tren porque lo empujaron y claro, no sabía qué hacía aquí, y gracias al mundo digital creo que ha encontrado su fortaleza, su voluntad y su propia forma de luchar internamente para no rendirse y para seguir adelante, y eso creo que es lo que ha aprendido en el mundo digital y lo ha traído al mundo real. Y ahora creo que si me hubieran dado un final con estos 4 personajes, y Koji, bueno, Koji ya ha hablado de su desarrollo, que también me ha gustado, pero bueno, son 5 niños que me hubiera gustado que en un capítulo
en el capítulo 51 me hubieran contado qué hubieran hecho ellos con sus... qué se han hecho de ellos en sus vidas, en el mundo real, y luego cómo se vuelven a reencontrar para tener ese final feliz, cómo se vuelven a encontrar en ese mundo. Pero no me des ese final tan apresurado. Ahí ya, con ese tema, terminado. Lo de la historia realmente, ¿vale? La historia que tiene Digimon Frontier es simple y sencilla. Yo me he cuestionado muchas veces si tiene una trama realmente Digimon Frontier. La trama no la tiene hasta pasado algunos capítulos, hasta el 36 o 37, que ya te cuentan, hasta el 36 o 37, que ya te cuentan un poquito qué pasa realmente en Frontier. Pero no es hasta el 36. Bueno, a ver, si sabes de lore, como hay mucha gente que sabe el lore de Digimon, este Digimon te sabes lo que ocurre desde el primer capítulo viendo el opening y viendo lo que ocurre. Pero si eres una persona que literalmente no has visto nada de Digimon como yo, que me lo estoy empezando, hay cosas que te preguntas y necesitas saber qué ocurre, porque no te dan a entender muchas cosas en este Digimon. En Adventure 2, Adventure 1, Tamers, pues bueno, mira, pues bueno, se deja entrever y puedes entender algunas cosas sin que te lo expliquen necesariamente. Pero yo creo que aquí, que en este Digimon, necesitabas que te contasen ciertas cosas a través de Bokomon, en el libro o algo. Por una parte, me ha gustado que Digimon Frontier nos hayan metido a Tontomon y a Bokomon, que han sido dos personajes de alivio cómico, para aliviar un poco la tensión en el mundo digital, que todo era un poco seinen, por así decirlo, era un poco, pues no tan de rosas y tan de flores y tan todo, oh, qué maravilloso, sino que bueno, han sido un alivio cómico y me han gustado mucho estos dos personajes. Y tenemos Bokomon, que gracias al libro pues nos han contado un poquito qué es lo que ocurre en el mundo digital y nos lo llevan contando sobre todo al principio. Pero creo que podrían haber añadido más información en ese libro para que nos ayudasen a entender el lore. Pero bueno, a donde quiero llegar es eso, que Digimon Frontier se toma muchos capítulos hasta llegar al mundo oscuro, entrar en esa rosa que hay ahí para llegar al castillo y todo. No es hasta ahí que se pone un poco más serio Frontier y se pone un poco ya, pues digamos, llega un poquito ya la trama y un poco más de seriedad. Aunque bueno, no dejan de haber capítulos que son un poco alargados, capítulos más innecesarios. Entonces, para mí, el mejor arco sin duda es Mercurymon. A mí una cosa que me gusta mucho de Digimon, que lo he visto en Tamers Adventure y Adventure 1, es que exploran con los niños. Nos cuentan sus pasados, o nos cuentan sus presentes, sus familias, quiénes son, qué es lo que han hecho. Lo exploran de una forma u otra, pero al menos en esos Digimon te lo cuentan. Y creo que es a mí lo que me gusta de Digimon, porque como dije en Adventure 1 y en el vídeo, no me extraña que Digimon haya calado tan dentro para los niños, porque al final hay que pensar Digimon como si fueran para niños, porque es eso, va para un público kodomo, va para un público infantil, hay que pensar con mentalidad infantil, y es normal que Digimon haya calado tan dentro, tanto Adventure 1, Adventure 2, Tamers y Frontier. Entonces, Frontier creo que lo que le falla mucho es eso, un poquito en indagar en los personajes, en ver un poquito más de ellos, no simplemente pues flashback o imágenes estáticas con narración. Creo que deberían de haber indagado mucho más en ellos y quitar capítulos para contarnos más a los niños, y creo que hubiera sido más interesante. Por eso el arco que más me gustó fue el de Mercurymon. A mí Mercurymon es el que más me ha parecido el más interesante de todos, pero la forma que tenía esa, que eran como unos círculos, era la forma animal, ¿no? Y luego había la forma humana, ¿no? Pues la forma esa que tiene como unos círculos, que ahora no recuerdo el nombre exactamente, es lo que más me gustó del arco, porque aprovecha muy bien de meter cada niño en cada círculo, y digamos que cada niño tiene como su pelea interna para vencer al enemigo que tiene dentro. Y ahí aprovecha muy bien, o al menos lo hacen, ya os puede gustar más o menos, pero hacen que empatices un poco más con los niños y los entiendas, y te cuenten un poquito más de ellos. Y ahí aprovecharon para contarme de JP, para contarme de Zou, para contarme de Takuya, porque Takuya tuvo un capítulo igual que el capítulo 21 de Digimon Adventure 1, dirigido por Mamoru Hosoda, pero no fue tan espectacular, pero al menos lo tuvo, que fue cuestionándose las cosas de por qué llegó a este mundo y por qué quería llegar a hacer ciertas cosas. Y al final se quedó claro que tenía que proteger y tenía que salvar a los suyos y defender. Y ese capítulo estuvo bien, dentro de lo que cabe estuvo bien. Se podía haber hecho mejor, pero al menos ahí está. Y luego tuvimos también a Koji. A Koji también nos contaron lo de su madre, lo de su familia, y ahí te dejaban ya entrever ciertas cosas para luego terminar el arco de Mercurymon con ya la revelación de Dusmon, y ahí ya lo enlazaban con lo de su hermano. Entonces, a mí lo de Mercurymon me flipó, me gustó mucho el concepto y me gustó mucho cómo lo desarrollaron y cómo lo llevaron. Y luego ya entramos pues la trama de todo lo que he contado de Dusmon, que eso ya no lo voy a decir porque ya lo he dicho, y ya entramos a lo de Kerpimon. Kerpimon no es ni el villano ni es un antagonista. El pobre ha sido un peón para el verdadero villano que hay detrás de Digimon Frontier, que es Lucemon. Kerpimon al final, pues bueno, tenía una mentalidad, tenía una forma de pensar diferente a lo de los demás. Él lo único que quería, al ser una forma animal, él quería lo mejor para los Digimons animales, cosa que él veía que a lo mejor había mejor trato para los Digimons humanos, y tanto Ophanimon como Seraphimon pues discutían sobre eso, y al final llegó un punto que el pobre pues fue consumido por la maldad. Llegó un punto que Lucemon lo manipuló, y al final tenemos que Kerpimon como parece que es el villano, pero realmente no es el villano. Entonces no está mal todo el arco que tiene Kerpimon, pero creo que me falla mucho en extender demasiado su arco. Es decir, cuando aparece Ice Devimon, a mí me parece que está muy innecesario este personaje. No hacía
falta, era un momento de transición, porque ahí se terminaba como el primer round de Kerpimon. Y yo creo que si hubieran añadido, es que faltaba un capítulo literalmente para terminar el arco, si hubieran añadido ese capítulo y hubieran quitado lo de Ice Devimon y lo hubieran derrotado en tan solo un capítulo, ya está, no hace falta que hubiera un segundo round para derrotarlo. Y creo que me pareció innecesariamente lo de Ice Devimon. ¿Por qué? Porque es un personaje que sí, a lo mejor han hecho Shouting o como se llame, desde el primer capítulo sabías que había algo como lo de Ice Devimon, y bueno, sale un poco de la nada, y yo creo que no hacía falta que saliera esto, porque ahí era un momento de transición para los niños y para que se calmaran. No puede ser que acaban de derrotar a Kerpimon y me pongas ahora otro enemigo. Es como si en Dragon Ball me metes Goku que vence a Freezer y luego me metes ya en el mismo capítulo al próximo villano. No, deja un poco de tiempo para los niños, deja un poco que respiren, porque no les das tiempo para que respiren y para que descansen. Es que no sé cómo han aguantado tanto hasta la recta final, pero bueno, aquí no existe ni el ki, ni la energía, no existe nada, pero bueno, así que lo de Kerpimon me ha gustado, es un personaje que al final lo entiendo por qué se enfadó y por qué al final fue consumido por la maldad. Cualquiera podía caer como Kerpimon, y me pareció interesante tanto su forma de pensar y también su diseño, aunque el diseño de color blanco me parece un poco, bueno, que me hace gracia, porque claro, como tiene esa cara que parece malo y me lo pones de color blanco, pues parece un poco raro. Ahora sí que lo que voy a contar es la trama, ¿vale? Yo me he cuestionado muchas veces, que ya me he ido por las ramas, pero yo me he cuestionado muchísimas veces qué es la trama de Digimon Frontier. La trama es muy sencilla y muy simple. No hay trama como tal, simplemente es una trama que hay 10 guerreros legendarios que salvaron el mundo de Lucemon. Y ahí salieron 3 ángeles, que son Ophanimon, Kerpimon y Seraphimon. Son 3 que fueron los guardianes del mundo digital, protegiéndolo de Lucemon para que Lucemon no resucitase. ¿Qué pasó? Que al final Lucemon llegó a poquito cogiendo el digicódigo para que resucitase, y gracias a eso pudo manipular a Kerpimon para que él al final acabara resucitando. Entonces esa es la trama que hay realmente en Digimon Frontier, no hay mucha más. Una trama que, bueno, ellos mencionan a Lucemon y ya está. Y ahí entran los niños, porque Ophanimon les pidió ayuda a los niños para que viniesen a salvar este mundo digital. Y otra cosa que ahí me ha fallado un poco es el poner un poquito más personajes. Sí, tenemos a Tontomon, tenemos a Bokomon, tenemos a Patamon, tenemos a los niños, pero creo que me han faltado muchos más personajes. No digo 5 más, pero 2 niños más. Creo que, bueno, en verdad son 6, contando a Koichi son 6, pero 2 niños más, uno más, o ya no dentro del equipo, sino que a veces me preguntaba qué se han hecho de los niños que se han subido de los trenes desde el primer capítulo. Y no es hasta el capítulo 40 o 39 que te dicen que hay más niños, que son los niños que hacían bullying a Toby. Entonces, ¿me estás diciendo que han pasado 40 caps y ahora me los estás poniendo? Pues eso es lo que yo he dicho. Hay capítulos que me parecen muy innecesarios en Frontier, hay capítulos que no aportan nada, o que sí que aportan, pero tampoco aportan mucho a la trama. Pues tío, me indagas un poco más a los personajes principales, me das un poco más de drama para lo de los hermanos de Koji y de Kochi. En unos capítulos me das un poquito qué es lo que está pasando en el mundo digital, aparte de los niños, si han llegado los otros niños, y ya me haces un Digimon Frontier algo más interesante. Y otra cosa que es muy importante es lo de los 10 guerreros legendarios. No te da a entender muchas cosas qué es lo que ocurre. Es decir, tú empiezas Frontier y no te preguntas muchas cosas, y creo que deberían de haber explicado mejor qué es lo que ocurría realmente con los 10 guerreros legendarios, con Lucemon y con la trama que hay detrás. Es decir, esto tendrían que haberlo puesto desde el inicio, o al menos a mitad de Digimon Frontier, y no que te lo cuentan en el capítulo 37-38, que literalmente viene un Digimon, bajan como dentro de una cueva y ahí te empiezan a contar el lore. ¿En serio? 12 minutos o medio capítulo contándome eso, cuando me lo podías haber aprovechado, me podías haber enseñado los flashbacks, me podías haber animado la pelea, me podías haber animado cómo lo derrotaban, cómo lo encerraban, cómo pasó todo, y no forma de flashbacks o diapositivas. De verdad, esto es lo que más me ha fallado, el contarte la trama realmente de Frontier y ponértela al principio o a medio de Frontier para que tú entiendas qué es lo que está ocurriendo. Pero bueno, y luego ya llegamos al final, que resucitan a Lucemon, y Lucemon, bueno, más que resucitar, Lucemon ya despierta, ya puede hablar, ya puede, pues, hacer cosas. No sé si crea o sale de algún sitio los caballeros reales, que ya hemos visto en anteriores Digimons. Caballeros reales que yo lo siento mucho, pero han estado jugando y han estado, pues, para ahí y para allá, y han ido a su bola, y tienen su propio sentido de la justicia, pero me han parecido un poco innecesarios, porque ellos perfectamente podían ventilarse a los niños en 3-4 capítulos y ya está, pero han estado jugando para luego, ¿qué se han hecho de estos Digimons? Nada, no han aportado nada realmente a la trama. Parecen interesantes al principio, pero se hacen muy pesados. Entonces, yo creo que toda esta trama
de toda esta recta final de los caballeros reales, recogiendo los digicódigos, cada capítulo como recogiendo y yendo a una ciudad, me ha parecido interesante. Por fin volvemos un poquito a lo que era al inicio de Digimon Frontier, que a mí me gustaba un poco, era explorar un poco el mapa, explorar un poco el mundo digital. Y hostia, mira, lo del árbol de las judías, la ciudad natal de Bokomon, ciudades así, aldeas así que hemos ido viendo, pues oye, estaba guapo, pero esto me lo podías haber hecho mitad de capítulo, me pones una ciudad y otra mitad me pones otra ciudad. Y en un mismo capítulo, pues me pones dos digicódigos que hayan capturado los caballeros reales. Así se hace más ameno y no estiras tanto el capítulo. Es que el capítulo del esqueleto me ha parecido innecesario. Tú ya has tenido que poner un esqueleto para no poner los caballeros reales, porque el esqueleto ese era el súbdito de los caballeros reales y han tenido que ponerlo para que no se cansase el espectador. Y es como, no, ese capítulo era innecesario, lo han alargado de una forma para luego en el siguiente capítulo llegan al castillo de Ofanimon o de Sarefimon, ahora no recuerdo, y literalmente los Digimon estos con armaduras se los papean y los destruyen en nada, en 2 minutos. Es como, tío, no hay coherencia. Y es lo que me jode en Frontier, que no hay coherencia y de un capítulo a otro parece que están escritos por gente diferente, no parece el mismo Digimon. Al final, pues vemos cómo resucita a Lucemon, caballeros reales no les concede su deseo, que era ir al mundo humano, los absorbe y se convierte en la verdadera forma, que es un diseño que me gusta, pero creo que dice 3 o 4 cosas para que comprendas que él pues odia a la humanidad y quiere, pues bueno, ama tanto a la humanidad que la odia y quiere la destrucción y quiere crear como un nuevo planeta y ya está, pero tampoco te cuentan y te indagan un poco más en ese villano. Claro, me hubiera gustado saber qué es lo que pasaba si él crease un mundo. ¿Habrían Digimons? ¿No habrían Digimons? ¿Cómo sería ese Digimon? ¿Cómo sería ese mundo digital? ¿Sería oscuro? ¿Sería lleno de paz? ¿Lleno de maldad? No sé, indágame un poco más con este villano porque me parecía interesante. En el 47 te lo presentan, creo. 48, 47 te lo presentan. 49 lo vencen. Sale la forma verdadera, que es un dragón, que tampoco te explican qué es ese dragón. Ha sido gracias a Ganryu que he comprendido qué es ese dragón. Y dentro de ese dragón había una esfera donde había la forma verdadera de Lucemon, que era la alarma. Al final lo derrotan. Y vemos ese final que a mí me ha parecido apresurado. Entonces, es una recta final que se podía haber hecho no en 10 capítulos, sino en 7, 6. Porque literalmente han estado como 6 capítulos o 7 para recoger los digicódigos en toda la recta final esa. Y luego han estado 3 o 4 capítulos venciendo a Lucemon y ya está. Y han derrotado a la larva y venga, pues te apresuramos, te ponemos esa escena y ya termina aquí Frontier. Pues yo lo siento mucho, pero para mí Frontier no es ni de lejos la mejor temporada de Digimon para nada. Pero es de las que menos me han gustado. Se podían haber hecho las cosas mejor, se podían haber contado mejor las cosas y se podían haber explicado mejor y podían haber sido más coherente y podían haber sido mucho mejor. Tiene cosas muy buenas, tiene una premisa muy buena, tienen cosas que las hace únicas a otros Digimon, como lo de Digimon híbrido, pero creo que no han sabido aprovechar muy bien lo que tenían entre manos. Y es lo que me pasa un poco con Digimon Adventure 2. Antes prefiero Adventure 2 porque me pareció más interesante lo del Digimon Emperador, me pareció más interesante lo de las torres oscuras, me pareció más interesante todo el final y ese final de 20 años después, aunque fue muy apresurado y fue, bueno, muy por la cara también, pero al menos, mira, tenemos un final y que encima es mira, ya lo estoy recordando, el final de Adventure 2, que es lo de Miotismon, que vuelve a resucitar, vuelven a rescatar un villano que tanto amábamos en Adventure 2 y luego está ahora recuerdo las cosas, ahora me vienen las cosas en la mente, el señor este que quería ver el mundo digital con su amigo, que su amigo no pudo verlo y él al final pudo verlo con su Digimon y cómo la mariposa se va por el cielo, vemos toda esa trama final con los niños los niños los niños de otros países, cómo lanzan la luz de los Digivice y pueden vencer a Miotismon y todo esto, a mí eso me pareció abismal, tío. Ese final es el final de Adventure 2 y Adventure 2 para mí son de los mejores finales que he visto de estas temporadas de Digimon, pero yo lo siento mucho, pero tanto Tamers como Frontier me fallan un poco en su final, más Frontier que Tamers, pero al menos Adventure 2 se podía haber contado menos, sí, podían haber hecho mejor las cosas, sí, pero al menos tiene una recta final mucho, pero mucho mejor y tiene una trama mucho más interesante, aunque se alargue y aunque al principio yo pues me quejaba mucho y al final en retrospectiva, ahora que me he visto las 4 temporadas, yo lo siento mucho, pero Frontier me falla mucho en su recta final. Creo que se podía haber hecho mucho menos y me lo podíais haber hecho mucho mejor. Yo en ningún momento digo que el final sea malo, lo único que me ha parecido apresurado. Tiene cosas buenas y tiene cosas no tan buenas, pero para nada malo. Tiene cosas que se podían haber hecho mejor. A mí me ha parecido un poco apresurado, un capítulo más hubiera estado mejor, pero no me quejo tampoco. Al final me alegra que ese final de los dos hermanos reencontrándose y al final ese final de que cada niño pues ha aprendido algo con un diálogo interno. A mí ese final me ha gustado, pero la recta final se podía haber hecho mucho mejor, eso sí, pero no es malo para nada. Y ya para terminar, y con eso ya me despido, sin duda tengo que hablar del doblaje de Digimon Frontier, ¿vale? Ya he hablado de Adventure, de Tamers y de Adventure 1, creo, pero aquí yo lo siento mucho con Digimon Frontier, pero me ha fallado un poquito el doblaje. ¿Por qué? Por las voces, sobre todo. Creo que he notado muchas repeticiones en cuanto a voces, y se ha notado muchísimo comparado con Tamers o comparado con Adventure 1 y Adventure 2. ¿Por qué lo
lo digo? Porque como ya he visto las temporadas anteriores, pues tengo las voces ya habituadas. Y hay muchos Digimons que han repetido muchas voces. Y hay muchos actores y actrices que han hecho muchos Digimons iguales. Entonces, claro, a mí me ha fallado eso, que hubiera un poquito más de variedad en cuanto a actores. Por ejemplo, el único actor que sí que me ha molado mucho y lo ha hecho muy bien en cuanto a interpretación, en cuanto a diálogo, no digo que los otros actores lo hayan hecho, pero ha sido Jorge Saudinos, haciendo a Lucemon. Me ha gustado muchísimo cómo lo ha interpretado y cómo lo ha hecho. Y por eso digo que tendrían que haber aprovechado este actor un poquito más haciendo otros personajes, pero supongo que lo han dejado para hacer el villano final. Pero, como digo, todos han estado bien, los protagonistas han tenido muy buenas voces, los secundarios han tenido buenas voces también, pero donde me han fallado más han sido en los filtros y en algunos Digimons. Parecía que al principio iba bien, porque comparado con otros Digimon sí que han mejorado un poco en cuanto a filtros, les han puesto un poco más de eco, han hecho que se resaltara un poco más la voz y no tanto el filtro, pero sí que ya entrando un poquito a recta final de Frontier, pues ahí los filtros, pues en general, pues para mí, yo lo siento mucho, lo comparas en japonés o lo comparas en otro idioma y falla mucho los filtros en Digimon en general, pero en Frontier a mí me ha fallado mucho las voces repetitivas y también me ha fallado mucho, sin duda, los filtros en Frontier y en Tamers sobre todo. Pero en general, lo que más me falla del doblaje en castellano es un muy buen doblaje, está muy bien dirigido, tengo que agradecérselo al director de doblaje, que paz descanse, pero gracias a él, al final es difícil como director, creo que ha llevado las 4 temporadas estas que hemos visto, y es difícil como director sobrellevar 4 temporadas casi un año detrás de otra y darle a los actores diferentes protagonistas para no repetir las mismas voces, porque literalmente las voces de Adventure 1, los protagonistas hacen unos cuantos Digimons en las siguientes temporadas, pero ya no hacen a niños. Entonces lo que me gustó del director también es que buscase voces nuevas para esos niños, tanto de Adventure 2 como Tamers y como Frontier. Entonces eso se lo tengo que agradecer, un poco de mucha variedad en cuanto a actores y actrices para los niños, pero sí que me ha fallado un poco es en los ambientes, en los secundarios y en las repeticiones. Y sin duda para mí lo peor del doblaje en castellano, si tengo que decirlo, ha sido los filtros. Pero bueno, en general ya os digo, para mí el doblaje en castellano sería un 7 alto, un 8 alto incluso. No diría que es el mejor doblaje que ha hecho Arai Multimedia, pero podría estar perfectamente como de los mejores que ha hecho, porque en verdad, tanto en traducción, adaptación, sí que ha habido alguna traducción que sí que también han fallado alguna cosilla, que tampoco he encontrado nada grave. Y en cuanto a adaptación y traducción y voces y variedad y un poquito, pues sí, que el director se lo ha trabajado y lo ha hecho bien, podría estar perfectamente en el top 5, top 10, mejor que ha hecho Arai Multimedia, pero no diría que es el top 1, top 2, pero igualmente sería entre un 8 alto, yo diría un 7 alto, 8 alto incluso, porque sé que está Inazuma Eleven y tendría que vérmelo, y ahí sí que hizo un gran trabajo. Pero bueno, ya no voy a enrollarme más, así que muchas gracias de verdad por estar aquí. Ha estado muy chulo verme este anime con doblaje en castellano, creo que lo he disfrutado más verlo subtitulado, pues hubiera estado diferente. Animes así que son para niños, pues creo que prefiero verlos doblados al castellano, porque así es como yo lo hubiera visto de pequeño y me transporta un poco a mi infancia, porque estas voces yo las he escuchado mucho en mi época cuando era pequeño, en Disney Channel, en Clan, en Boeing o en Neox, y en series así de dibujos o de carne y hueso, o puede ser Hannah Montana, bueno, Disney Channel, todo lo que echaban en Disney Channel, pues estas voces las he escuchado también. Así que bueno, yo me despido por aquí. Muchas gracias de verdad a los que habéis visto mis vídeos de Digimon, espero que os hayan gustado. No sé si iré subiendo más, ya lo veré, lo pensaré. Y nada, de verdad que ha sido una maravilla ver Digimon en directo, lo digo totalmente en serio. No me he cansado, no me he aburrido en ningún momento, hemos debatido como seres humanos, no me he estresado, no me he puesto nervioso, chill. Ya os comenté que, no sé si os lo comenté en el primer vídeo de Digimon Adventure 1, que yo estuve viendo Hajime no Ippo, y Hajime no Ippo fue un anime que vi en directo, y fue un anime que no sé qué pasó cuando lo vimos en directo, pero me estresé muchísimo, me puse muy nervioso, y llegaba un punto que quería terminar Hajime no Ippo, y no lo disfruté como lo tenía que disfrutar. Y me daba miedo empezar una serie larga como es Digimon, eran 200 capítulos, y que me pasase lo mismo con Hajime no Ippo. Así que cambié mi chip, simplemente pues pensé en las cosas buenas, quedarme con las cosas buenas que tiene Digimon, y eso creo que es lo que me voy a quedar. No voy a pensar en las cosas malas, me voy a quedar más con las cosas buenas que tiene Digimon. Así que tengo que agradecer a la comunidad que tengo, a Laia, a Ganryu, a Jet, a Lushu, a Saitama, a todos, de verdad, a los que habéis estado aquí apoyándome, dándome vuestros consejos, dándome vuestros mensajes, vuestros debates. Hemos hablado, hemos reído, nos hemos enfadado también, pero de verdad, muchas gracias a los que habéis estado viéndome en directo. Espero que hayáis disfrutado mis reacciones y espero que os haya gustado, pero yo no tengo nada más que decir, me lo he pasado muy bien, hemos estado en armonía, porque eso es lo que yo he sentido con Digimon. Creo que próximamente no vamos a ver un anime como este, es decir, en el sentido de no en cuanto a calidad y tampoco en cuanto a historia, sino que no vamos a ver un anime en directo todos juntos de nuevo, como hemos estado haciendo estos meses. Hostia, hemos estado 8, 9 espectadores, 10, incluso 12 muchas veces, hemos estado hablando muchas veces, ha habido mucha gente en el chat hablando, Laia debatiendo cosas con otras personas, Jet hablando con otras, Saitama hablando con otras, Ganryu también. Eso es lo que me gusta, formar esa comunidad en el chat, cosa que en un anime es lo que me mola.
mola, ver un anime también, pero que en el chat, mientras estoy yo viendo el anime, se cree esa comunidad, ese debate entre vosotros en el chat, que eso es lo que me gusta, y por eso digo que creo que próximamente no voy a ver un anime con vosotros así, de esta forma, debatiendo, y que haya gente en el chat disfrutando el anime igual que lo estoy disfrutando yo. Así que eso lo agradezco muchísimo. Muchas gracias de verdad por estar aquí, espero que os haya gustado, y nada, nos vemos en la próxima. No es un hasta luego, sino un hasta pronto. Adiós.